tenemos nuevo capítulo de Oscura Crónica. Me estaba ya diciendo Antonio Grael que el de Benito daba bastante grima por algunos de los que son tan apoyados a gobernar. No sé lo que quiera decir, pero eso es lo que dice Antonio Grael. Pero hicimos la historia de Benito Mussolini, el duce, el creador del fascismo, palabra que la mayoría de la gente, yo sigo dándome cuenta, y incluso en los comentarios que ya se han hecho allí, que no saben lo que es el fascismo, lo confunden con autoritarismo, lo confunden con estatismo, lo confunden con un montón de cosas. Y bueno, tampoco esto no es para contar una clase de fascismo, aunque lo presentamos obviamente como parte de los inicios de Mussolini cuando sale del Partido Socialista. Pero la gente todavía dice, el fascismo es de izquierda. No, el fascismo es lo contrario a la izquierda. Cuando son dictadores malos, izquierda y derecha, pero el fascismo, y yo pongo aquí una cita, que una de las citas que a mí me parecen claves de Mussolini: si los socialistas nos preguntan cuál es nuestro programa político, nuestro programa político es aplastarles las cabezas a los socialistas. Exactamente lo mismo que dicen Laje y Milei y toda esta gente. No se asusten cuando los llamo fascistas. Pero sobre todo, lo que nos interesa es el final que tuvo Mussolini después de haber sido 22 años la única voz que se podía oír en Italia. Su propio pueblo primero lo fusiló y luego ultrajó su cuerpo y el de su amante Clara Petacci de una manera horrorosa. Yo he visto las fotografías de la autopsia de Mussolini, he visto fotografías de cómo quedaron los cuerpos después de que la gente los estuvo pateando antes de colgarlos cabeza abajo, que es la imagen que todos tenemos después de la muerte de Mussolini. Fueron llevados un día después de ser fusilados. Claretta Petacci y Benito Mussolini fueron llevados a Milán, donde ocurrió este ultraje a sus cuerpos, con escenas verdaderamente desgarradoras. Una que cuento en el vídeo es cuando una mujer se acercó a poca distancia del cadáver de Mussolini y le disparó 5 tiros, gritando: 5 disparos por cada uno de mis 5 hijos asesinados. Por lo visto tenía 5 hijos que eran comunistas, anarquistas o socialistas y habían sido asesinados como tantos otros comunistas, anarquistas y socialistas por parte de Mussolini, que no era de izquierda, que lo fue en sus inicios y finalmente decidió que no lo era porque no creía en la igualdad entre los seres humanos, que es lo que pasa también con gran parte de la derecha. Entonces, creo que quisimos hablar de ese final porque además ese final determinó las decisiones que tomó Hitler, la decisión que tomó Hitler al día siguiente.